Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Hay lugares en este mundo que parecen normales durante el día, pero cuando llega la noche se transforman en algo completamente diferente. Lugares donde la oscuridad no solo cubre la luz del sol, sino que también despierta cosas que deberían quedarse dormidas para siempre. Esta es mi historia, y juro por todo lo que considero sagrado que cada palabra que voy a contar es verdadera. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera, tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante los últimos 15 años he trabajado como chofer de autobús de carga, recorriendo carreteras de todo el país. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes nocturnos, pero nada se compara con lo que viví aquella madrugada del 15 de septiembre del año pasado. Era mi ruta habitual hacia Monterrey. Llevaba mercancía que tenía que entregar antes del amanecer, así que salí de Guadalajara cerca de las 10 de la noche. Todo iba normal durante las primeras horas. La carretera estaba tranquila. Apenas algunos carros esporádicos y uno que otro tráiler como el mío. Llevaba música ranchera sonando bajito para mantenerme despierto, y un termo de café bien caliente que mi esposa María había preparado antes de que me fuera. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya llevaba como 4 horas manejando, empecé a sentir que los párpados me pesaban. No era algo extraño, siempre me daba sueño a esa hora, pero esa noche se sentía diferente. Era como si algo me jalara hacia abajo, como si una fuerza invisible quisiera que cerrara los ojos. Me pellizqué las mejillas y subí el volumen de la música, pero el cansancio siguió creciendo. Fue entonces cuando vi las luces a lo lejos, una gasolinera solitaria en medio de la nada, con sus luces de neón parpadeando de manera irregular. No recordaba haber visto nunca esa estación en todos mis años recorriendo esa carretera, pero pensé que tal vez era nueva, o que simplemente nunca le había puesto atención. El letrero decía Gasolinera San Miguel, y debajo tenía unas letras más pequeñas que no pude leer bien desde la distancia. Decidí parar. Necesitaba estirar las piernas, tomar más café y tal vez cargar un poco de gasolina. El tanque todavía tenía combustible, pero nunca está de más llenar el depósito cuando uno encuentra una estación en carretera. Mientras me acercaba, algo me llamó la atención. No había otros vehículos en la gasolinera, lo cual no era tan extraño considerando la hora, pero las luces estaban encendidas como si estuviera abierta. Las bombas de gasolina se veían viejas, de esas que ya no se usan mucho, con números que giraban mecánicamente en lugar de pantallas digitales. Estacioné el tráiler en un lado donde no estorbara y bajé de la cabina. El aire de la noche estaba frío, más frío de lo normal para esa época del año. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, pero pensé que era solo por el cambio de temperatura después de estar tanto tiempo en la cabina caliente del camión. Caminé hacia la tienda de conveniencia. Las puertas eran de vidrio, pero estaban tan empañadas que no se podía ver bien adentro. Solo se distinguía una luz amarillenta que parpadeaba cada pocos segundos. Empujé la puerta y entré. El olor me pegó inmediatamente. Era una mezcla de gasolina vieja, humedad y algo más que no pude identificar. Algo dulzón pero desagradable, como fruta que se está echando a perder. Detrás del mostrador había un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y la piel muy pálida. Llevaba un uniforme azul marino que se veía demasiado grande para su cuerpo delgado. Lo más extraño eran sus ojos. Eran de un color gris muy claro, casi transparentes, y no parpadeaba. Simplemente me miraba fijamente sin decir nada. «Buenas noches», le dije tratando de sonar amigable. «¿Podría ponerme gasolina magna al tráiler que está afuera?» El hombre siguió mirándome sin responder durante varios segundos que se sintieron eternos. Finalmente asintió con la cabeza muy lentamente y señaló hacia las bombas con un dedo huesudo. «La bomba 3», dijo con una voz ronca y quebrada, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «Perfecto, gracias», respondí. «También me podría dar un café bien caliente si tiene». El hombre volvió a asentir y se volteó hacia una cafetera que estaba detrás de él. Mientras preparaba el café, aproveché para ver qué más había en la tienda.
Los estantes estaban medio vacíos, con productos que se veían viejos y cubiertos de polvo. Había latas de refresco con etiquetas que no había visto en años, dulces en empaques descoloridos y revistas con fechas de meses pasados. En una esquina había un refrigerador pequeño que hacía un ruido extraño, como si estuviera batallando para funcionar. Me acerqué y cuando abrí la puerta, el aire frío que salió tenía ese mismo olor dulzón y desagradable que había sentido al entrar. Adentro había botellas de agua y algunas sodas, pero lo que me llamó la atención fue que todo estaba cubierto por una capa de escarcha muy gruesa, como si el refrigerador llevara semanas sin abrirse. «Su café», dijo el hombre detrás de mí. Me di vuelta sobresaltado. No lo había escuchado acercarse, y eso me puso nervioso porque yo siempre escucho todo a mi alrededor. Es parte de ser chofer de tráiler. Uno desarrolla muy buen oído para cualquier sonido extraño. Tomé el vaso de café y le di las gracias. El líquido estaba hirviendo, tanto que el vapor me empañó los lentes por un momento. Cuando se aclararon, el hombre ya había regresado detrás del mostrador y me miraba de nuevo con esos ojos grises sin parpadear. Salí de la tienda para ir a cargar gasolina. La noche se había puesto aún más fría, y ahora había empezado a correr un viento que movía algunos papeles y hojas secas por el piso de la gasolinera. El sonido que hacían al arrastrarse me ponía los nervios de punta. Me dirigí hacia la bomba 3 y inserté la manguera en el tanque del tráiler. Apreté el gatillo para que empezara a fluir la gasolina, pero no pasó nada. Lo intenté varias veces, pero la bomba no respondía. Regresé a la tienda un poco molesto. «Disculpe, la bomba 3 no está funcionando», le dije al hombre. Él me miró con esa misma expresión sin cambio alguno, y después miró hacia las bombas a través del vidrio empañado. «Use la bomba 1», me dijo finalmente. Volví a salir y moví el tráiler hacia la bomba 1. Esta vez la gasolina empezó a fluir normalmente, aunque hacía un sonido extraño, como si el líquido estuviera muy espeso. Mientras llenaba el tanque, tomé algunos sorbos del café. Estaba muy caliente, pero tenía un sabor raro, como si le hubieran puesto azúcar que llevaba mucho tiempo guardada. Aún así seguí tomándolo porque necesitaba la cafeína para mantenerme despierto. Fue en ese momento cuando escuché el primer ruido, un sonido como de pasos arrastrándose, que venía de algún lugar detrás de la gasolinera. Me quedé muy quieto y aguzé el oído, pero después de unos segundos solo escuchaba el viento y el sonido de la gasolina llenando el tanque. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún animal nocturno, pero algo dentro de mí me decía que no debería estar ahí. La sensación de incomodidad que había sentido desde que llegué se estaba convirtiendo en algo más fuerte. Era como si una voz en mi cabeza me gritara que tenía que irme de inmediato. Cuando el tanque se llenó, colgué rápidamente la manguera y regresé a la tienda para pagar. Quería salir de ahí lo más pronto posible. El hombre seguía en el mismo lugar, mirándome con esos ojos que parecían ver a través de mí. Cuando le pregunté cuánto era, me dijo una cantidad que me pareció muy alta para la gasolina que había cargado. But no discutí, solo quería irme. Saqué los billetes de mi cartera y se los puse en el mostrador. Cuando él estiró la mano para tomar el dinero, vi algo que me heló la sangre. Sus dedos eran demasiado largos, y sus uñas estaban completamente negras, como si estuvieran quemadas. Traté de mantener la calma y actuar como si no hubiera notado nada extraño, pero mis manos empezaron a temblar ligeramente. El hombre tomó el dinero sin decir palabra y lo metió en una caja registradora tan vieja que parecía de los años 50. «¿Necesita recibo?», me preguntó con esa voz ronca. «No, está bien», respondí rápidamente. Solo quería salir de ahí. Me dirigí hacia la puerta, pero cuando puse la mano en la manija, el hombre habló de nuevo. «Tenga cuidado en la carretera esta noche», dijo. «Hay cosas que no deberían andar sueltas cuando está tan oscuro». Me volteé para mirarlo, pero él ya se había dado la vuelta y estaba acomodando unas cosas detrás del mostrador, como si no hubiera dicho nada. Salí de la tienda con el corazón latiéndome muy fuerte. El viento había aumentado y ahora hacía un sonido muy desagradable al pasar entre las estructuras de la gasolinera. Era como si alguien estuviera susurrando cosas que no podía entender. Caminé rápidamente hacia mi tráiler, pero cuando estaba a punto de subir a la cabina, escuché de nuevo esos pasos arrastrándose. Esta vez sonaban más cerca, como si vinieran de detrás de uno de los depósitos de gasolina. Me quedé inmóvil, tratando de ubicar exactamente de dónde venía el sonido. El ruido se detuvo por completo,
como si lo que fuera que estuviera ahí se hubiera dado cuenta de que yo lo estaba escuchando. Un silencio absoluto llenó el lugar, ni siquiera se escuchaba el viento. Fue entonces cuando vi una sombra moverse entre las bombas de gasolina. Era muy alta y delgada, y se movía de una manera extraña, como si no caminara sino que se deslizara por el suelo. El miedo me paralizó por unos segundos que se sintieron como horas. Nunca en mi vida había sentido tanto terror, ni siquiera cuando era niño y tenía pesadillas. La sombra se detuvo detrás de una de las bombas como si estuviera observándome. Reaccioné de golpe y subí al tráiler lo más rápido que pude. Cerré las puertas con seguro y encendí el motor inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Pisé el acelerador y salí de la gasolinera derrapando las llantas. Cuando miré por el espejo lateral, vi que el hombre de la tienda había salido y estaba parado en la entrada, mirándome alejarme. Pero lo más extraño era que la sombra alta también estaba ahí, parada justo al lado de él. Conduje durante varios kilómetros sin dejar de mirar los espejos, esperando ver algo que me siguiera. Pero la carretera estaba vacía. Solo las luces de mi tráiler iluminaban la oscuridad de la madrugada. Poco a poco mi respiración se fue calmando y empecé a pensar que tal vez había exagerado. Tal vez el cansancio me había hecho imaginar cosas que no estaban ahí. Después de todo, había estado manejando durante muchas horas y el sueño puede jugarnos malas pasadas. Decidí concentrarme en llegar a Monterrey y olvidarme de lo que había pasado en la gasolinera, pero las cosas se pusieron peores. Como a los 20 minutos de haber salido de la gasolinera, empecé a sentir que algo no estaba bien con el tráiler. El motor hacía ruidos raros, como si le costara trabajo jalar la carga. Al principio pensé que tal vez era por la gasolina que había cargado, pero el sonido se fue haciendo más fuerte. Después empecé a notar que el volante se sentía pesado, como si las llantas delanteras estuvieran perdiendo aire. Revisé los medidores del tablero y todo parecía normal, pero la sensación de que algo andaba mal no se quitaba. Fue entonces cuando vi las luces en el espejo retrovisor. Eran dos luces amarillas que se veían muy lejanas, pero que se acercaban rápidamente. Al principio pensé que era otro tráiler o tal vez un autobús, pero conforme se acercaban, me di cuenta de que había algo extraño en la manera en que se movían. Las luces no mantenían una línea recta como lo haría cualquier vehículo normal. Se balanceaban de un lado a otro de la carretera, como si el conductor estuviera borracho o como si no fuera humano quien manejara. Aceleré un poco para mantener la distancia, pero las luces siguieron acercándose. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pude ver por el espejo que no era un vehículo normal. Era algo que parecía un carro muy viejo, tal vez de los años 40 o 50, con faros redondos que daban esa luz amarilla tan extraña. Pero lo que más me asustó fue que no podía ver a nadie adentro del carro. Los asientos delanteros parecían estar vacíos, pero el vehículo seguía moviéndose y siguiéndome. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor del tráiler. Pisé el acelerador a fondo, pero por más que acelerara, el carro viejo se mantenía a la misma distancia. De repente, el carro se acercó mucho más y pude ver por el espejo lateral que efectivamente no había nadie manejando. El volante se movía solo, girando a la izquierda y a la derecha como si una mano invisible lo controlara. En ese momento recordé las palabras del hombre de la gasolinera. Hay cosas que no deberían andar sueltas cuando está tan oscuro. El terror que sentía era tan grande que casi me hizo perder el control del tráiler. Mis manos sudaban tanto que se resbalaban del volante, y sentía como si el aire se hubiera vuelto muy espeso, como si me costara trabajo respirar. El carro fantasma me siguió durante varios kilómetros, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si estuviera jugando conmigo. De vez en cuando se acercaba mucho, tanto que sus luces amarillas iluminaban completamente el interior de mi cabina, y después se alejaba un poco. Traté de usar la radio para pedir ayuda, pero solo salía estática. Probé con mi teléfono celular, pero no tenía señal. Era como si estuviera completamente aislado del mundo normal. Después de lo que se sintió como una eternidad, vi a lo lejos las luces de un pueblo pequeño. Pensé que si llegaba hasta ahí, el carro extraño tal vez me dejaría en paz. Pero cuando estaba a punto de llegar a las primeras casas del pueblo, el carro fantasma hizo algo que nunca voy a olvidar. Se adelantó por el carril contrario y se puso enfrente de mí, bloqueándome el paso. Tuve que frenar tan fuerte que las llantas del tráiler chirriaron contra el asfalto.
El olor a llanta quemada llenó la cabina. El carro viejo se quedó ahí parado, en medio de la carretera con sus luces amarillas apuntando directamente hacia mí. El motor de mi tráiler se había apagado con el frenazo, y cuando traté de encenderlo de nuevo no respondía. Estaba atrapado. Bajé la ventanilla para ver mejor, aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que no lo hiciera. El aire frío de la noche entró a la cabina, pero había algo más en ese aire, el mismo olor dulzón y desagradable que había sentido en la gasolinera. Entonces vi que la puerta del conductor del carro viejo se empezó a abrir lentamente, aunque seguía sin haber nadie visible adentro. De la puerta abierta empezó a salir una especie de humo negro que se extendía por el suelo como si fuera líquido. El humo se movía hacia mi tráiler de una manera que no era natural, como si tuviera vida propia. Conforme se acercaba, el olor dulzón se hacía más fuerte, pero ahora venía mezclado con otro aroma que me revolvió el estómago. Era como olor a carne que se está pudriendo. Traté de encender el motor una vez más, desesperadamente girando la llave una y otra vez, pero el tráiler parecía completamente sin vida. Ni siquiera las luces del tablero se encendían. El humo negro ya había llegado hasta las llantas delanteras y empezaba a subir por los costados del tráiler. Cuando tocó la ventana abierta, sentí un frío tan intenso que me dolieron los dientes. De repente, desde adentro del humo empezaron a salir sonidos. Eran como voces, pero distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de debajo del agua. No podía entender las palabras, pero el tono era de sufrimiento, como si fueran lamentos de personas que estaban en mucho dolor. Cerré rápidamente la ventanilla, pero el sonido no se detuvo. Era como si las voces estuvieran adentro de la cabina conmigo. Fue entonces cuando recordé que tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada en el espejo retrovisor. Mi esposa María me la había dado antes de mi primer viaje como chofer, y siempre la llevaba conmigo. Tomé la estampita con manos temblorosas y empecé a rezar en voz alta, diciendo todas las oraciones que recordaba de cuando era niño. Por un momento pareció que el humo se detuvo, como si mi oración hubiera creado una barrera invisible alrededor del tráiler. Pero duró muy poco. El humo negro empezó a moverse más rápido y con más fuerza, envolviendo completamente mi vehículo. Ya no podía ver nada afuera, ni las luces del pueblo ni las estrellas en el cielo. Era como si estuviera dentro de una burbuja de pura oscuridad. Las voces se hicieron más fuertes y más claras, y ahora podía entender algunas palabras sueltas. «Ven con nosotros», decían. «No puedes escapar», susurraban. «Ya perteneces a la oscuridad». Mi respiración se volvió tan agitada que empecé a sentir mareo. El aire dentro de la cabina se estaba poniendo muy pesado, como si fuera difícil de respirar. Entonces escuché que alguien tocaba la puerta del lado del conductor. 3 golpes lentos y fuertes. Toc, toc, toc. Me quedé completamente inmóvil, sin atreverme a voltear hacia la puerta. Los golpes se repitieron, pero esta vez más insistentes. Toc, toc, toc. «Abre la puerta, Carlos», dijo una voz desde afuera. Era la voz del hombre de la gasolinera, pero sonaba diferente, más profunda y con un eco extraño, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Sabemos que estás ahí dentro», continuó la voz. «No puedes quedarte ahí para siempre». Traté de no hacer ruido, respirando muy despacio por la boca, pero mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde afuera. Los golpes volvieron a repetirse, pero ahora venían de diferentes lados del tráiler. Primero del lado izquierdo, después del derecho, luego desde atrás. Era como si hubiera varias personas rodeándome. «Carlos Eduardo Mendoza Herrera», dijo la voz del hombre pronunciando mi nombre completo. «De Guadalajara, Jalisco, casado con María del Carmen, padre de 2 hijos». Mi sangre se convirtió en hielo al escuchar cómo sabía esos detalles de mi vida. «¿Cómo crees que se van a sentir cuando no regreses a casa?», preguntó la voz con una risa horrible. «¿Cuando se den cuenta de que desapareciste sin dejar rastro?». Imágenes de mi familia pasaron por mi mente como una película. Mi esposa María esperándome en casa con el desayuno listo. Mis hijos preguntando por qué papá no había llegado. El miedo que sentía se transformó en desesperación, y esa desesperación me dio fuerzas. Volví a intentar encender el motor, esta vez susurrando oraciones mientras giraba la llave. «Por favor, Dios mío, ayúdame», repetía una y otra vez. «No me dejes aquí, tengo que regresar con mi familia». De repente, como si fuera un milagro, el motor se encendió. Las luces del tablero se iluminaron y pude escuchar el ronroneo familiar del tráiler que tanto conocía.
Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo. No podía ver hacia dónde iba porque el humo negro seguía cubriendo todo. Pero no me importaba, solo quería salir de ahí. El tráiler se movió hacia adelante y sentí como si hubiera chocado contra algo. Tal vez el carro viejo, pero siguió avanzando. Después de unos segundos que se sintieron como horas, empecé a ver luz más adelante. Las luces del pueblo pequeño que había visto antes. Cuando finalmente salí de la nube de humo negro, miré por el espejo retrovisor y vi algo que nunca voy a poder olvidar. El humo se estaba retirando lentamente, como si fuera un animal que regresaba a su guarida, y en medio de la carretera, donde había estado el carro viejo, ahora solo había un montón de metal retorcido y oxidado, como si fuera la carcasa de un vehículo que había estado ahí durante décadas. No me detuve hasta que llegué al centro del pueblo. Estacioné el tráiler frente a una iglesia pequeña y me quedé ahí sentado durante mucho tiempo, temblando y llorando de alivio. Cuando salió el sol, algunos habitantes del pueblo se acercaron a preguntarme si necesitaba ayuda. Les conté lo que había pasado, pero pude ver en sus ojos que pensaban que estaba loco o que había estado bebiendo. Un señor mayor, que parecía conocer bien la zona, me dijo algo que me heló la sangre otra vez. ¿Dijo que paró en la gasolinera San Miguel?, me preguntó. Esa gasolinera cerró hace 15 años después de que pasó lo del accidente. Dicen que el encargado y varios clientes desaparecieron una noche y nunca los encontraron. Después empezaron a pasar cosas raras ahí. Así que las autoridades decidieron cerrarla para siempre. Pero yo estuve ahí anoche, insistí. El hombre me vendió gasolina y café. El señor me miró con lástima y negó con la cabeza. Joven, esa gasolinera lleva años sin luz eléctrica. No hay manera de que alguien le hubiera vendido nada ahí. Revisé mi tanque de gasolina y efectivamente estaba lleno, como si hubiera cargado combustible recientemente. Pero cuando revisé mi cartera para contar el dinero, me di cuenta de algo terrible. Los billetes que le había pagado al hombre ya no estaban ahí, pero en su lugar había algo más. 3 monedas muy viejas, tan oxidadas que no se podía leer la fecha, y una nota escrita a mano con una caligrafía muy antigua. La nota decía: «Gracias por su visita, lo esperamos de regreso pronto». Esas palabras escritas con esa letra tan antigua me dieron escalofríos que me recorrieron todo el cuerpo. Guardé las monedas y la nota en mi cartera, aunque cada fibra de mi ser me decía que las tirara lo más lejos posible. Pero algo me decía que necesitaba conservarlas como evidencia de lo que había vivido. Logré llegar a Monterrey y entregar la mercancía, aunque llegué varias horas tarde. Mi jefe no estaba contento, pero no le conté la verdadera razón del retraso. ¿Quién me iba a creer? Durante el viaje de regreso a Guadalajara, decidí tomar una ruta diferente. No quería volver a pasar por esa carretera, al menos no de noche. Cuando llegué a casa, mi esposa María notó inmediatamente que algo andaba mal. Tenía unas ojeras terribles. Había perdido peso y me temblaban las manos cada vez que alguien mencionaba algo sobre trabajar de noche. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final. Ella me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, vi en sus ojos que me creía. «Carlos», me dijo tomándome de las manos, «tal vez deberías buscar otro trabajo, algo que no te obligue a manejar de noche». Durante las siguientes semanas traté de hacer exactamente eso. Busqué trabajos de día, pero todos pagaban mucho menos de lo que ganaba como chofer de tráiler. Con 2 hijos y una casa que pagar, no podía darme el lujo de ganar menos dinero, así que seguí manejando, pero siempre evitando esa carretera. Por un tiempo todo estuvo bien. Hacía mis rutas normales, entregaba la mercancía y regresaba a casa sin problemas. Pero hace 3 meses empezó a pasar algo extraño. Cada vez que manejo de noche, no importa qué carretera tome, siempre termino viendo a lo lejos las luces de una gasolinera. Al principio pensaba que eran estaciones normales, pero cuando me acerco para verlas mejor, siempre tienen algo que me recuerda a aquella noche terrible, ya sea un encargado con ojos muy claros que no parpadea, o bombas de gasolina demasiado viejas, o ese mismo olor dulzón en el aire. La semana pasada, manejando hacia Puebla, vi una gasolinera que tenía exactamente la misma apariencia que la gasolinera San Miguel. El mismo letrero, las mismas luces de neón parpadeando. Mi tanque estaba casi vacío, pero aceleré y seguí de largo. Manejé hasta quedarme completamente sin gasolina, prefiriendo caminar varios kilómetros hasta encontrar ayuda antes que detenerme en esa estación.
Cuando finalmente conseguí combustible y regresé por esa carretera al día siguiente, ya no había ninguna gasolinera en ese lugar, solo un terreno baldío lleno de hierbas secas. Cada noche que tengo que manejar, siento como si algo me estuviera siguiendo. No veo nada en los espejos, pero hay una presencia constante, como si unos ojos invisibles me observaran desde la oscuridad. Mi esposa dice que he cambiado mucho desde aquella noche, que ya no duermo bien, que me despierto gritando y que durante el día estoy siempre nervioso y alerta. Tiene razón. He tratado de buscar información sobre la gasolinera San Miguel en internet y en periódicos viejos. Lo que encontré me confirmó mis peores temores. Durante los últimos 30 años ha habido docenas de reportes de choferes que desaparecieron misteriosamente en esa zona. Algunos dejaron sus tráilers abandonados en la carretera. Otros simplemente se esfumaron junto con sus vehículos. Todos los casos tienen algo en común. Los últimos lugares donde fueron vistos fueron gasolineras que, según las investigaciones posteriores, habían estado cerradas durante años. La policía nunca ha podido explicar estas desapariciones. Los familiares de los desaparecidos han organizado grupos de búsqueda, pero nunca encuentran nada. Es como si esas personas hubieran sido borradas del mundo. Anoche tuve una pesadilla muy vivida. Soñé que estaba de nuevo en aquella carretera, y que por más que trataba de tomar rutas diferentes, todas me llevaban de regreso a la gasolinera San Miguel. En el sueño, el hombre de los ojos grises estaba parado afuera esperándome, y cuando me acercaba, podía ver que detrás de él había docenas de personas. Todas estaban pálidas y tenían esa misma mirada sin vida, como si fueran marionetas controladas por algo más poderoso. Cuando me desperté, estaba empapado en sudor y mi esposa me decía que había estado gritando en sueños. Pero lo más aterrador no fue la pesadilla, fue lo que encontré en mi mesa de noche cuando encendí la luz. Otra nota escrita con la misma caligrafía antigua que decía: «Su reservación está lista, lo esperamos esta noche». No le he dicho nada a María sobre esta nueva nota. No quiero asustarla más de lo que ya está, pero sé que ya no puedo huir más. Siento que algo me está llamando, jalándome de regreso hacia esa carretera maldita. Es una sensación que se hace más fuerte cada día, como si una cuerda invisible me estuviera arrastrando lentamente hacia mi destino. Esta noche tengo que hacer una entrega urgente a Tampico. No hay manera de evitarlo. Es un cliente muy importante y necesito el dinero. He revisado el mapa una y otra vez, tratando de encontrar rutas que me mantengan alejado de aquella zona. Pero todas las carreteras principales pasan cerca de donde está la gasolinera. Sé que esta vez no voy a poder evitarla. Las monedas oxidadas que tengo en mi cartera se han vuelto más pesadas cada día, como si estuvieran hechas de plomo en lugar de metal. Y la nota original, la que encontré después de mi primera visita, ahora tiene palabras adicionales que aparecen por las noches. Esta mañana decía: «Bienvenido a casa, Carlos, todos te estamos esperando». He dejado esta historia escrita y escondida en mi casa, junto con las monedas y las notas por si algo me pasa esta noche. Si alguien está leyendo esto, significa que no regresé. Por favor, cuiden a mi esposa María del Carmen y a mis 2 hijos. Díganles que los amo más que a mi propia vida, y que si no volví fue porque algo más fuerte que mi voluntad me lo impidió. Y si algún día tienen que manejar de noche por las carreteras del país, tengan mucho cuidado con las gasolineras que encuentren en lugares aislados, especialmente si el encargado tiene ojos grises que no parpadean, o si huele a algo dulce y podrido en el aire. No se detengan. No importa qué tanto necesiten gasolina o qué tan cansados estén. Sigan manejando hasta encontrar un lugar seguro, con mucha gente y mucha luz. Porque una vez que entras a la gasolinera San Miguel, ya no hay manera de salir realmente. Puedes lograr escapar una vez como lo hice yo, pero siempre te van a estar esperando. Siempre van a saber dónde encontrarte. Y tarde o temprano vas a tener que regresar. Son las 8 de la noche y tengo que salir hacia Tampico. El tráiler está cargado y listo. Mi esposa me abrazó más fuerte que nunca antes de que subiera a la cabina, como si supiera que algo malo va a pasar. Veo sus ojos llenos de lágrimas por el espejo lateral mientras me alejo de mi casa. Tal vez sea la última vez que la vea. En el horizonte, a lo lejos, puedo ver un resplandor extraño en el cielo. No son las luces de la ciudad. Es algo diferente, algo que me está esperando. Ya no tengo miedo. Solo una resignación profunda y la certeza de que mi historia está llegando a su final.
Si encuentran mi tráiler abandonado en alguna carretera solitaria, no lo busquen. Aléjense de esa zona y nunca regresen, especialmente de noche, porque la oscuridad de las carreteras mexicanas esconde cosas que es mejor dejar en paz, cosas que han estado esperando durante décadas la oportunidad de llevarse a alguien más. Y cuando finalmente te encuentran, ya no hay escape posible. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Y ahora, es hora de que vaya a casa. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a escuchar es completamente real. Pasó hace 3 años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en una escuela secundaria. Hasta el día de hoy, no puedo dormir bien por las noches sin recordar lo que viví en ese lugar. Mi nombre es Marco Antonio Vázquez Hernández. Soy de Guadalajara, Jalisco. Y aunque muchos no me van a creer, necesito contar esto porque todavía me persigue. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica de zapatos, donde había estado por 8 años. Mi esposa Carmen estaba embarazada de nuestro segundo hijo y necesitaba cualquier trabajo que pudiera conseguir. Un conocido me habló de una vacante como vigilante nocturno en la escuela secundaria técnica número 47, ubicada en una zona algo alejada del centro de la ciudad. El sueldo no era malo y solo tenía que trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes. La primera vez que fui a la entrevista, ya me dio mala espina el lugar. El edificio era viejo, construido en los años 60, con paredes de ladrillo que se veían manchadas por el tiempo y la lluvia. Tenía 2 pisos y un patio central muy grande, rodeado de salones por todos lados. El director, el señor Ramírez, era un hombre mayor de unos 60 años, que me explicó que el trabajo era sencillo. Solo tenía que recorrer los pasillos cada hora, revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas y asegurarme de que nadie se metiera a robar. Me dijo que habían tenido problemas con ladrones, que se metían por las noches a llevarse las computadoras y otros equipos. El vigilante anterior había renunciado de la nada, sin dar explicaciones y necesitaban a alguien urgentemente. Eso me pareció raro, pero necesitaba el trabajo y no hice muchas preguntas. Mi primer día de trabajo fue un lunes de octubre. Llegué a las 10 en punto de la noche. Y el conserje de día, don Esteban, me enseñó dónde estaba todo. Me mostró la pequeña oficina que sería mi base, ubicada cerca de la entrada principal. Tenía una silla, un escritorio viejo, una cafetera y una televisión pequeña que apenas funcionaba. También me dio las llaves de todos los salones y me explicó la ruta que debía seguir para hacer mis rondas. La escuela de noche se veía completamente diferente a como debe verse de día. Los pasillos largos se perdían en la oscuridad, y aunque había algunas luces prendidas, muchos rincones quedaban en sombras. El silencio era total. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos sobre el piso de cemento pulido. Don Esteban me acompañó en mi primera ronda para que me familiarizara con el lugar. Empezamos por la planta baja. Había 12 salones, la biblioteca, la sala de maestros, la dirección, y al final del pasillo, las escaleras que llevaban al segundo piso. Cada salón tenía ventanas grandes que daban al patio central, y por las noches, con las cortinas corridas, parecían ojos cerrados. Don Esteban me fue contando cosas sobre la escuela, mientras caminábamos. Me dijo que tenía casi 50 años de funcionamiento, que por ahí habían pasado miles de estudiantes, y que algunos maestros llevaban décadas trabajando ahí. Cuando llegamos al segundo piso, noté que hacía más frío que abajo. Don Esteban me explicó que era normal, que el aire circulaba diferente por las ventanas del segundo piso. Este nivel tenía otros 12 salones, un laboratorio de ciencias, el taller de computación y al final del pasillo, un salón más grande que se usaba para juntas y eventos especiales. Terminamos la ronda en unos 40 minutos. Don Esteban me dijo que él se tenía que ir, que su esposa lo esperaba en casa y me dejó solo. Antes de irse me dio un último consejo. Marco, este lugar es muy tranquilo, pero a veces se escuchan ruidos raros. No te preocupes, son solo los edificios viejos que crujen. Lo importante es que no dejes que la imaginación te juegue malas pasadas. Me quedé solo en mi oficina, viendo la televisión y tomando café. Había decidido hacer mi segunda ronda a las 12 de la noche. A las 11:30, apagué la televisión y me preparé para salir. Tomé la linterna grande que me habían dado, aunque la mayoría de las luces del edificio estaban prendidas, y salí al pasillo principal,
Todo estaba exactamente igual que cuando había hecho la ronda con don Esteban. Empecé por revisar los salones de la planta baja, uno por uno. Cada puerta tenía una ventana pequeña por donde podía ver adentro sin necesidad de abrir. Los salones estaban vacíos, con las sillas acomodadas sobre los escritorios. Como es normal cuando terminan las clases, el piso estaba limpio y todo se veía en orden. Cuando llegué al quinto salón, algo me llamó la atención. Era el salón 1E. Y por la ventana de la puerta pude ver que había una silla que no estaba acomodada sobre el escritorio como las demás. Estaba en medio del salón, como si alguien la hubiera movido. Pensé que tal vez el personal de limpieza se había olvidado de acomodarla, así que abrí la puerta para entrar. El salón estaba en silencio completo. Entré y moví la silla hasta el escritorio correspondiente. La acomodé como las demás y salí. No le di mayor importancia, pero por alguna razón me quedé con una sensación extraña. Era como si alguien me estuviera observando, aunque sabía perfectamente que estaba solo en todo el edificio. Continué con mi ronda y revisé el resto de los salones de la planta baja. Todo estaba normal. Subí al segundo piso y comencé a revisar los salones de arriba. El frío era más intenso ahí, y mis pasos sonaban más fuerte en el silencio. Cada salón que revisaba estaba exactamente como debía estar. Ordenado, limpio con las sillas sobre los escritorios. Cuando terminé mi ronda, regresé a la oficina. Eran las 12:30 de la noche. Me serví otro café y me senté a ver televisión. Había decidido hacer la siguiente ronda a las 2 de la mañana, pero a la 1:15, escuché algo que me hizo levantar de inmediato. Fue como el sonido de una silla siendo arrastrada por el piso. Venía desde arriba, del segundo piso. Me quedé inmóvil, escuchando con atención. El sonido se repitió 2 veces más. Era definitivamente una silla moviéndose contra el piso de cemento. Mi primer pensamiento fue que tal vez había un ladrón en el edificio. Tomé mi linterna y salí de la oficina lo más silenciosamente posible. Caminé hacia las escaleras tratando de hacer el menor ruido posible. Subí paso a paso, deteniéndome en cada escalón para escuchar. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio nuevamente. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo. Revisé cada salón uno por uno mirando a través de las ventanas de las puertas. Todos estaban exactamente igual que cuando había pasado media hora antes. Las sillas seguían acomodadas sobre los escritorios. No había nada fuera de lugar, pero la sensación de que alguien más estaba ahí conmigo era cada vez más fuerte. Decidí revisar el laboratorio de ciencias y el taller de computación. Ambos estaban cerrados con llave, y todo se veía normal desde afuera. Cuando llegué al final del pasillo, al salón grande donde se hacían las juntas, algo me llamó la atención. La puerta estaba ligeramente abierta. Estaba seguro de que cuando había pasado antes, esa puerta estaba completamente cerrada. La empujé despacio y entré con la linterna en alto. Era un salón muy grande, con unas 20 sillas acomodadas en círculo alrededor de una mesa larga. Todo parecía normal, pero hacía mucho más frío ahí que en el resto del edificio. Salí del salón y cerré la puerta bien. Decidí terminar mi ronda rápidamente y regresar a la oficina, pero cuando estaba bajando las escaleras, volví a escuchar el sonido de la silla arrastrándose. Esta vez venía desde la planta baja. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Bajé las escaleras de 2 en 2 y caminé hacia donde había venido el sonido. Era de la zona donde estaba el salón 1E, el mismo donde había encontrado la silla fuera de lugar. Cuando llegué ahí revisé por la ventana de la puerta. No podía creer lo que estaba viendo. La silla que yo había acomodado sobre el escritorio estaba otra vez en el centro del salón, exactamente en la misma posición en que la había encontrado antes. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sabía que nadie más podía estar en el edificio. Todas las puertas estaban cerradas con llave desde afuera. Abrí la puerta del salón con la mano temblorosa. El aire ahí dentro se sentía pesado, como si fuera más difícil respirar. Me acerqué a la silla y la volví a acomodar sobre el escritorio. Pero esta vez, antes de salir, decidí quedarme un momento parado en la puerta, observando el salón. No pasaron ni 5 minutos cuando la silla comenzó a moverse sola. Primero se tambaleó ligeramente, como si alguien la hubiera tocado. Luego se deslizó lentamente hacia el centro del salón, haciendo ese sonido que había escuchado antes. Yo estaba parado ahí, viendo cómo una silla se movía sola frente a mis ojos. Salí corriendo del salón y cerré la puerta de un golpe. Mi respiración estaba agitada y sentía las manos sudorosas. Corrí hacia mi oficina y me encerré ahí. Por primera vez en mi vida,
Había visto algo que no podía explicar con la razón. Me senté en mi silla tratando de calmarme. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que el cansancio y los nervios me habían hecho ver cosas que no existían. Pero el sonido de la silla arrastrándose había sido muy real, y la había visto moverse con mis propios ojos. Decidí no salir de la oficina hasta que fuera hora de hacer mi siguiente ronda. Puse la televisión a todo volumen, para no escuchar ningún ruido extraño del edificio. Pero a las 3 de la mañana, cuando el programa que estaba viendo terminó, y hubo unos segundos de silencio, escuché algo que me heló la sangre. Era el sonido de pasos. Alguien estaba caminando por el pasillo del segundo piso. Los pasos eran lentos y pesados, como si la persona que los hacía no tuviera prisa. Caminaba de un lado a otro, del principio al final del pasillo, una y otra vez. Apagué la televisión y me quedé escuchando. Los pasos continuaron durante varios minutos. Sabía que tenía que ir a revisar. Era mi trabajo, pero el miedo me tenía paralizado. Después de todo lo que había pasado con la silla, no quería encontrarme con lo que fuera que estaba caminando por ahí arriba. Los pasos se detuvieron de repente. El silencio regresó al edificio. Esperé otros 10 minutos antes de atreverme a salir de la oficina. Tenía que hacer mi ronda. No podía quedarme escondido toda la noche. Tomé mi linterna y salí al pasillo principal. Caminé hacia las escaleras con el corazón, latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada paso que daba resonaba en el silencio del edificio. Cuando llegué al pie de las escaleras me detuve y miré hacia arriba. El segundo piso estaba completamente oscuro, más oscuro de lo normal. Subí las escaleras lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. Cuando llegué arriba, lo primero que noté fue el frío. Era como si hubiera entrado a un refrigerador. Mi aliento se veía como vapor cuando respiraba, y comencé a temblar. Empecé a caminar por el pasillo, revisando cada salón. Todo parecía normal hasta que llegué al salón 14. La puerta estaba abierta de par en par. Estaba completamente seguro de que cuando había pasado antes, esa puerta estaba cerrada. Me acerqué despacio y alumbré hacia adentro. El salón estaba vacío, pero todas las sillas estaban acomodadas en un círculo perfecto en el centro del salón. Ninguna estaba sobre los escritorios como debía ser. Era como si alguien hubiera estado ahí, moviendo los muebles. El frío era tan intenso que mis dientes comenzaron a castañear. Entré al salón para acomodar las sillas en su lugar, pero cuando estaba moviendo la tercera silla, escuché una voz. Era la voz de una niña, muy bajita como un susurro. Decía algo que no pude entender bien, pero sonaba como si estuviera pidiendo ayuda. Me quedé paralizado con la silla en las manos. La voz se repitió, esta vez un poco más fuerte. Parecía venir desde el fondo del salón, donde estaba el pizarrón. Alumbré hacia allá con mi linterna, pero no había nadie. Solo el pizarrón verde y las paredes vacías. Dejé la silla donde estaba y salí del salón corriendo. Cerré la puerta y me alejé lo más rápido que pude. Pero cuando estaba a mitad del pasillo, escuché que la puerta se abrió otra vez. Me volteé y vi que estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Decidí no regresar. Terminé mi ronda lo más rápido posible, revisando el resto de los salones sin entrar a ninguno. Solo miraba por las ventanas de las puertas. Cuando bajé a la planta baja, me llevé otra sorpresa. El salón 1E, donde había estado la silla que se movía sola, tenía la puerta abierta. Me acerqué con cuidado y miré hacia adentro. No solo la silla estaba en el centro del salón otra vez, sino que ahora había algo escrito en el pizarrón. Con gis blanco alguien había escrito, «No te vayas». Las letras eran grandes y se veían como si las hubiera escrito un niño. Sentí que las piernas me temblaban. Sabía que cuando había pasado antes, el pizarrón estaba completamente limpio. Alguien o algo había escrito esas palabras mientras yo estaba en el segundo piso. Cerré la puerta y regresé a mi oficina casi corriendo. Ya no pude concentrarme en nada más. Cada ruido que escuchaba, cada sombra que veía me ponía más nervioso. A las 4 de la mañana, decidí llamar a mi supervisor para reportar que algo extraño estaba pasando en la escuela. Pero cuando marqué el número, la línea estaba muerta. No había tono, nada. Revisé el teléfono y parecía estar funcionando bien. Tal vez era problema de la compañía telefónica. Decidí usar mi celular, pero tampoco tenía señal. Eso era muy raro, porque normalmente ahí sí tenía señal. Era como si algo estuviera interfiriendo con las comunicaciones. Me quedé en mi oficina, viendo la televisión otra vez, pero ya no podía concentrarme en nada.
Cada 5 minutos miraba el reloj, esperando que fueran las 6 de la mañana para poder irme. Nunca en mi vida había deseado tanto que amaneciera. A las 5 de la mañana, cuando ya faltaba solo una hora para que terminara mi turno, escuché algo que me hizo saltar de mi silla. Era el sonido de muchas sillas moviéndose al mismo tiempo. Venía desde todos los salones, como si en cada uno hubiera alguien arrastrando los muebles. El ruido duró varios minutos. Era como si toda la escuela hubiera cobrado vida. Después del ruido de las sillas comenzaron los pasos, pero esta vez no era una sola persona caminando. Eran muchas personas, caminando por todos los pasillos al mismo tiempo. Podía escuchar pasos en la planta baja, en el segundo piso, en el patio central. Era como si la escuela estuviera llena de gente invisible. Los pasos eran de diferentes tipos. Algunos sonaban como zapatos de niños, otros como zapatos de adultos. Algunos corrían, otros caminaban lentamente. Me escondí debajo de mi escritorio. Sabía que sonaba ridículo, pero no sabía qué más hacer. El ruido continuó durante lo que me pareció una eternidad. Pasos, sillas arrastrándose, puertas abriéndose y cerrándose. Era como si toda la escuela estuviera funcionando normalmente, pero con gente invisible. Después de un rato, los ruidos comenzaron a disminuir. Primero pararon los pasos, después el sonido de las sillas. Poco a poco el silencio regresó al edificio. Salí de debajo del escritorio y miré mi reloj. Eran las 5:30. Decidí que no iba a hacer otra ronda. Me quedaría en mi oficina hasta las 6, y después me iría lo más rápido posible. Pero a las 5:40, escuché algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Era el sonido de niños cantando. Venía desde el patio central. Era una canción que no reconocí, pero sonaba como esas canciones que cantan los niños en los recreos. Las voces eran muchas, como si fuera todo un grupo de niños cantando juntos. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al patio. Corrí la cortina un poquito y miré hacia afuera. El patio estaba vacío, pero la canción continuaba. Las voces parecían venir desde todas partes y desde ninguna parte al mismo tiempo. La canción duró unos 5 minutos. Después el silencio regresó completamente. Miré mi reloj, eran las 6:05. Faltaban solo 5 minutos para que terminara mi turno. 5 minutos más y podría irme de ese lugar y nunca regresar. Pero cuando faltaban 2 minutos para las 6, alguien tocó la puerta de mi oficina. 3 golpes lentos y fuertes. Toc, toc, toc. Me quedé inmóvil sin respirar. Sabía que no podía ser don Esteban. Él llegaba hasta las 6:30. Sabía que no había nadie más en todo el edificio. Los golpes se repitieron. Toc, toc, toc. Después, una voz de niña, la misma que había escuchado en el segundo piso, dijo desde el otro lado de la puerta: ¿Puedes abrir? Tengo frío. Me quedé pegado a la pared sin atreverme a moverme. La voz volvió a hablar. Esta vez sonaba más cerca de la puerta, como si la niña estuviera con la cara pegada a la madera. Por favor, tengo mucho frío. Solo quiero entrar un ratito. Miré mi reloj. Eran exactamente las 6 de la mañana. Mi turno había terminado, pero don Esteban no llegaría hasta las 6:30. Tenía que esperar 30 minutos más antes de poder salir. Pero no iba a abrir esa puerta por nada del mundo. La voz cambió de tono. Ya no sonaba como una niña pidiendo ayuda. Ahora sonaba enojada. Sé que estás ahí adentro. Te he estado viendo toda la noche. Ábreme la puerta ahora mismo. Comenzaron los golpes otra vez. Pero esta vez eran más fuertes y más rápidos. La puerta se sacudía con cada golpe, como si alguien la estuviera pateando. El ruido era tan fuerte que tenía miedo de que la puerta se fuera a romper. De repente todo se detuvo. Los golpes pararon, la voz se cayó y el silencio regresó. Me acerqué a la puerta muy despacio y miré por la cerradura. El pasillo estaba vacío. No había nadie ahí. Pensé que tal vez ya había terminado, que lo que fuera que estaba pasando en esa escuela ya se había ido. Pero entonces comencé a escuchar música. Era una canción de cuna, como las que les cantan a los bebés para que se duerman. Venía desde el patio central, y sonaba como si la estuviera tocando una caja de música muy vieja. La música continuó durante varios minutos. Era una melodía triste y lenta que me ponía los nervios de punta. Después, poco a poco, fue desapareciendo hasta que ya no se escuchó nada más. A las 6:20, escuché el sonido de llaves en la puerta principal. Era don Esteban, que llegaba temprano. Nunca en mi vida me había dado tanto gusto escuchar a otra persona. Salí de mi oficina corriendo y lo encontré en la entrada. «¡Don Esteban!», le grité.
¡Qué bueno que ya llegó! Él me miró extrañado. ¿Qué pasó, Marco? Te ves muy pálido. No sabía ni por dónde empezar a contarle todo lo que había pasado. Le dije que había escuchado ruidos raros toda la noche, que las sillas se movían solas, que había escuchado voces de niños. Pero mientras le contaba, me di cuenta de que sonaba como un loco. Don Esteban me escuchó con paciencia, pero pude ver en su cara que no me creía. Marco, me dijo, esta escuela tiene muchos años. Los edificios viejos hacen ruidos raros por las noches. Tal vez fue solo tu imaginación, pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Había visto y escuchado cosas que no podían explicarse. Le dije que quería renunciar, que no podía seguir trabajando ahí. Él trató de convencerme de que me quedara, que solo había sido una mala noche, pero yo ya había tomado mi decisión. Antes de irme, don Esteban me preguntó si quería que revisáramos juntos los salones para ver si todo estaba en orden. Acepté, porque tenía curiosidad de ver si las cosas seguían como las había dejado. Empezamos por la planta baja. Cuando llegamos al salón 1E, donde había visto la silla moviéndose sola, don Esteban abrió la puerta. Todo estaba completamente normal. La silla estaba acomodada sobre el escritorio como debía ser, y el pizarrón estaba limpio. No había rastro del mensaje que había visto escrito ahí. Subimos al segundo piso. El salón 2C, donde había encontrado las sillas en círculo, también estaba normal. Todas las sillas estaban acomodadas sobre los escritorios, exactamente como debían estar. Era como si nada hubiera pasado. Don Esteban me miró y me dijo, ¿ves? Todo está normal. Seguramente fue solo el cansancio. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que todo eso había sido real. Le dije que de todas formas renunciaba, que no podía seguir trabajando ahí. Él me dijo que lo entendía, que me pagarían los días que había trabajado. Cuando salí de la escuela esa mañana, me sentía aliviado pero también confundido. ¿Había sido todo real o solo mi imaginación? Durante los siguientes días, traté de convencerme de que don Esteban tenía razón, que había sido solo el cansancio y los nervios de estar en un lugar nuevo. Pero una semana después, me encontré con el vigilante que había trabajado ahí antes que yo. Se llamaba Roberto, y cuando le conté que había trabajado en la escuela, su cara cambió completamente. ¿Tú eres el que tomó mi lugar?, me preguntó. ¿Cuánto tiempo duraste? Le dije que solo había trabajado una noche. Él se rió, pero no era una risa alegre. Yo duré 3 semanas, me dijo. Cada noche pasaba algo diferente. Sillas que se movían solas, voces de niños, pasos en los pasillos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después me di cuenta de que era real. Me contó que había investigado sobre la escuela y había descubierto que años atrás había habido un incendio en el edificio durante una ceremonia escolar. Varios estudiantes habían quedado atrapados en sus salones y no habían podido salir a tiempo. Desde entonces los vigilantes nocturnos nunca duraban mucho tiempo en el trabajo. Esos niños siguen ahí, me dijo Roberto. Siguen yendo a la escuela todas las noches. Por eso se escuchan los pasos, por eso se mueven las sillas. Ellos no saben que ya no están vivos. Cuando terminó de contarme eso, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Todo lo que había vivido esa noche tomó sentido. Los niños cantando, las voces pidiendo ayuda, las sillas acomodadas en círculo como si estuvieran en clase. Desde entonces han pasado 3 años. Y todavía no puedo olvidar esa noche. A veces, cuando estoy tratando de dormir, escucho esa canción de cuna que sonaba en el patio, o los pasos de los niños caminando por los pasillos. Mi esposa dice que solo son pesadillas, pero yo sé que no es así. Nunca más volví a trabajar como vigilante nocturno. Ahora trabajo en una tienda durante el día, donde hay gente normal y no pasan cosas raras. Pero cada vez que paso cerca de una escuela por las noches, me acuerdo de esos niños que siguen ahí, esperando que alguien les abra la puerta porque tienen frío. Si algún día ustedes tienen que trabajar de noche en una escuela vieja, por favor, tengan mucho cuidado. Y si escuchan voces de niños o ven sillas que se mueven solas, no se queden ahí. Salgan corriendo y nunca regresen. Algunos lugares no son para los vivos, y esa escuela es uno de ellos. Hasta el día de hoy, cuando paso por ahí durante el día, veo que siguen buscando vigilantes nocturnos. Nunca nadie dura más de unas pocas semanas, y yo sé por qué. Esos niños siguen ahí, esperando que alguien nuevo llegue para pedirle que les abra la puerta.